Bueno, ahora vamos a continuar con las otras especies de clamidia que serían Chlamydophila psittaci y Chlamydophila pneumoniae. Chlamydophila psittaci se caracteriza porque es el agente causal de una enfermedad que se llama citacosis y el reservorio natural son los animales. Dentro de ellos tenemos mamíferos como las vacas, las cabras, las ovejas, etcétera, y cualquier tipo, especie de ave, tanto salvaje como aves domésticas, por ejemplo, loros, faisanes, gallinas, pavo, gansos, animales como gorriones. Cualquier ave puede ser portadora de Chlamydophila psittaci. Es una zoonosis porque produce una infección del animal hacia el ser humano y también se caracteriza porque produce brotes. La transmisión lo pueden producir las aves a través de sus picos, de los ojos que están con conjuntivitis, y pueden eliminarlas con sus excrementos, tanto orinas como las heces. Las aves muchas veces pueden ser sintomáticas o asintomáticas y cuando son asintomáticas es un problema porque producen los brotes y pueden ser recibidas. Hasta el día de hoy se conocen 9 serotipos distintos de Chlamydophila psittaci. Bueno, ¿cómo es el ciclo de la infección o la patogenia? Los excrementos de las aves que presentan Chlamydophila psittaci caen en el medio ambiente y de allí es inhalado por el hombre. Se instala directamente en el aparato respiratorio y trasloca a sangre, produciendo una infección o una afectación de cualquier otro órgano, por ejemplo, el hígado, el vaso, el corazón o el riñón. En realidad, la citacosis es una enfermedad sistémica que va a producir al comienzo síntomas como ser cefalea, mialgia, fatiga, dolores articulares y musculares, pero tiene una predilección para ubicarse sobre todo en el pulmón y va a producir una neumonía atípica que, como les dije, con clamidia neumonía, que las neumonías atípicas se caracterizan porque el paciente tiene algo de síntomas, pero cuando le hacemos una radiografía vemos que esos pulmones están muy afectados. En el caso de la citacosis, es una tos que no es productiva, es decir, que no produce flema, y que es una tos bastante tardía, porque el periodo de incubación es tardío, hasta 15 días después que de inhalar la bacteria, recién pueden comenzar los síntomas, y los síntomas más frecuentes van a ser fiebre, la faringe puede estar eritematosa, rales pulmonales, o sea, ruidos en los pulmones, y hepatomegalia. También el paciente dijimos que era una tos seca, o sea, no productiva, y algunas veces puede expectorar hilos de sangre que se denomina hemoptisis. También presenta dificultad para respirar. En algunos pacientes esta neumonía puede ser bastante grave y a veces puede llegar a ser mortal. Este, Cuando trasloca sangre, puede alojarse en otros órganos y producir, por ejemplo, si se ubica en el corazón, una endocarditis, si se ubica en el sistema nervioso central, una encefalitis, donde el paciente entra en coma y puede llevar a la muerte, y si se ubica en hígado y en el vaso, un espleno o hepatomegalia. ¿Cuál es la epidemiología? Es una enfermedad, la citacosis es una enfermedad cosmopolita, tiene una distribución mundial, la encontramos en todo el mundo. Y se considera que es una enfermedad ocupacional, ya que los cuidadores de las aves de corral, de los criaderos de pollo o de las gallinas que son ponedoras de huevos, etcétera, son las personas más susceptibles a tener una citacosis, como las personas que trabajan en las tiendas de venta de mascotas. La transmisión interhumana es muy rara, por lo tanto, un paciente que tiene citacosis en un hospital o en un sanatorio no es necesario aislarlo de los pacientes que están a su alrededor. ¿Cómo podemos evitar adquirir una citacosis? Es mediante
evitar el contacto con las aves que pueden portar esta bacteria, que desconocemos su origen, como por ejemplo los loros que venden en la peatonal. Las aves sí pueden enfermarse y manifiestan síntomas como ser un decaimiento, tristes, tiene secreción por el pico que se denomina coriza, los ojos se encuentran cerrados, presentan diarrea y hay gran mortandad de aves por culpa de Clamidófila citasis y se producen epidemias. Las aves cuando están enfermas y no está muy avanzada la enfermedad, la puede tratar con antibióticos que se le da junto con el alimento. ¿Cómo es la prevención? Para la prevención se recomienda fundamentalmente no capturar aves ni pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública. Si es que tenemos pájaros en nuestra casa, tenerlos en lugares ventilados, con la jaula muy bien limpia, darle de comer de manera adecuada, no permanecer largos periodos en habitaciones que tengan estas aves y que estén habitaciones cerradas donde haya aves y no introducir una ave recientemente comprada sin saber si está totalmente sana o no a una jaula donde haya otros pájaros que ya sabemos que están sanos. En el año 2021, en marzo de 2021, el Departamento de Zoonosis Urbana de la provincia de Buenos Aires emitió la alerta de un brote de esta enfermedad en distintos puntos del país, que provenían de aves citácidas, como se llaman a los loros, cotorras, cotorritas y papagayos, y de aves que no eran citácidas, como las palomas, los canarios o los jilgueros. Se consideraba que era un brote epidémico porque en un corto periodo de tiempo hubo un aumento repentino de casos. Bueno, Clamidófila pneumoniae se caracteriza porque el hábitat, en este caso, estrictamente es el ser humano y hay una sola variedad que es la terroir y donde se caracteriza porque su cuerpo elemental, recuerdan que era el cuerpo infectivo, el elemento infectivo de clamidia, este cuerpo elemental de la Clamidófila pneumoniae tiene una forma de pera y la transmisión se hace de persona a persona y la diseminación es bastante lenta. Las manifestaciones pueden ser desde ser pacientes asintomáticos a ser potencialmente mortales. Va a producir Clamidófila pneumoniae, produce neumonía fundamentalmente, bronquitis, sinusitis y faringitis. Los síntomas es que no es una neumonía típica, son síntomas atípicos que los pueden compartir con Mycoplasma pneumoniae, con Legionela, con alguna infección por virus respiratorio, pero lo que sí es típico de esta neumonía es que el comienzo es bastante gradual. La faringitis, cuando el paciente tiene, que se da sobre todo en los niños, presenta fiebre y ronqueras. El grupo etario preferido de Clamidófila pneumoniae es las personas mayores, o sea, los gerontes, y menores de 20 años. De 20 años. Es la tercera o cuarta causa más común de neumonías atípicas. Los pacientes responden muy bien al tratamiento ambulatorio, pero lo que sí es verdad es que la recuperación completa de estos pacientes es muy lenta. La tos y el malestar general que presenta dura desde semanas hasta muchos meses. En el caso de una bronquitis pueden ser inclusive hasta subagudas, o sea que el paciente no esté muy comprometido y lo que sí duran, los síntomas pueden durar varios días o semanas. Entonces, el diagnóstico de estas dos clamidófilas van a depender de qué patología produzca. Por ejemplo, Clamidófila pneumoniae puede producir neumonía atípica, por lo tanto vamos a tener una muestra de esputo. Si produce una bronquitis, podemos tener un aspirado nasofaringio, si es una sinusitis, si es una faringitis, un hisopado faringio. Y en el caso de Clamidófila citachi, produce una bronconeumonía, ahí podemos tener el abrado bronquialveolar, esputo, un aspirado nasofaringio y también suero. Los métodos de diagnóstico
tenemos el cultivo, que dijimos que lo hacían en líneas celulares, pero podemos hacer hisopado faríngeo acá. Para el cultivo de células, en células no podemos utilizar esputo porque el esputo es tóxico para las líneas celulares. También podemos hacer detección de inmunoglobulinas, que son los métodos preferenciales para estas dos especies, que es la detección de la inmunoglobulina M y G, y que hay que esperar que haya una cero conversión de 4 veces el título inicial para decir que el paciente está cursando estas enfermedades. También tenemos métodos moleculares mediante PCR que tienen un 25% más de sensibilidad que los métodos de cultivo. Y prueba de fijación de complemento que se hace positiva solo en los niños y en los adultos jóvenes. En este cuadro les quiero mostrar las técnicas para el diagnóstico de las 3 especies, tanto de Clamidia trachomatis como Chlamydophila psittaci y Pneumoniae. Si hacemos un diagnóstico directo, la observación de Gram no nos va a servir para ninguna de las 3 especies. Si hacemos el cultivo, sí nos va a servir para las 3 especies, pero ya saben que se hace en laboratorios de referencia o en laboratorios de investigación. La detección de antígeno de manera inmunológica, o sea, por métodos moleculares, como ser el test rápido, que es una inmunocromatografía, sí se puede hacer en el caso de Clamidia trachomatis, pero ya saben que tiene muy baja sensibilidad y para las otras 2 especies no está recomendado. Sí está recomendado para Clamidia trachomatis fundamentalmente la PCR, detección de ADN o de RNA. Es la técnica fundamental o principal para detectar Clamidia trachomatis. Y el diagnóstico indirecto, que sería la serología mediante la detección de antígenos anticuerpos y viendo esa cero conversión, que tiene que haber un incremento del título 4 veces del título inicial, no está recomendado para Clamidia trachomatis y es la técnica de elección para el diagnóstico tanto de Chlamydophila psittaci como Chlamydophila pneumoniae.